¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a nuestro martes de Conectados con Usana. Me presento, soy su servidor Javier Morales, director de ventas de Usana México. Y como todos los martes, tenemos nuestro acostumbrado martes de Conectados. Y hoy nos toca tener un tema de profesionales de la salud. La semana pasada, el miércoles, este tema fue dado hacia profesionales de la salud y como ustedes saben, al martes siguiente lo volvemos a repetir pidiéndole al profesional de la salud, en este caso al doctor José Vázquez Díaz, repita el seminario que dio, pero ahora con un lenguaje que mucha más gente podamos entender, gente que no es profesional de la salud, que lo podamos repetir hacia los distribuidores, hacia gente que pueda entender de una mejor manera el lenguaje que va a utilizar hoy el doctor José Vázquez Díaz. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación a ser parte de Profesionales de la Salud y repetir el día de hoy su tema en nuestro martes de Conectados con Usana. Me voy a permitir leer las credenciales del doctor. Él tiene la licenciatura en médico cirujano partero por la Universidad de Guadalajara, especialidades en medicina interna, Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, medicina del enfermo en estado crítico, Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, experiencia laboral. Él ha sido médico adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, de 2009 a 2020, médico adscrito a la Unidad de Servicios Intensivos del Hospital de Especialidades 2011-2020. Su actividad profesional actual es médico adscrito a la Unidad de Servicios Intensivos del IMSS Tepatitlán, práctica privada en consulta externa de medicina interna, hospitalización y unidad de cuidados intensivos en hospitales particulares de Tepatitlán y es colaborador de Sambite en Tepatitlán. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y por de ser hoy el ponente en nuestro martes de Conectados con Usana. Le dejo la cámara y los micrófonos a usted. Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos. Antes que nada, saludarlos. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes que se han dado el tiempo, y el espacio para poder estar aquí y revisar este tema tan importante que es la óptima circulación y la salud endotelial. También agradezco al doctor Diego Arenas, que tuvo la gentileza de invitarme a presentar este tema. Bueno, ya estoy aquí. Les decía que agradezco al doctor Diego Arenas por haberme invitado a estar con ustedes, a compartir este tema tan importante para la salud de todas las personas. Y pues bueno, vamos a empezar. Este, pues antes que nada, agradecerle también al Señor Jesús que se conecta también con nosotros para que la información que vayamos a compartir pues sea de un valor importante para todos. Y bueno, lo que vamos a revisar el día de hoy, bueno, mi objetivo es, número uno, pues no tratar de enredarlos, de no enfadarlos, de hacer esto muy práctico y que sea muy entendible para todos. Bueno, decir primero que el endotelio es la capa que recubre el interior de los vasos sanguíneos de todo nuestro sistema arterial y venoso. Pero en particular, en el caso de las arterias, este endotelio va a ser muy importante en cuanto a regular las dos principales funciones que tienen las arterias, que es, pues una de ellas, transportar la sangre, pero a través de cambios en el diámetro de estas arterias, vasodilatación, que es el aumento del diámetro de la arteria,
y la vasoconstricción, que es el cierre parcial o la disminución del calibre de la arteria. En esta imagen lo que vemos principalmente, bueno, este es un corte de la pared de la arteria, viéndola de adentro hacia afuera. El endotelio es la capa que recubre el interior de toda la arteria. Aquí en este corte sagital vemos dónde está la luz de la arteria, ¿sí? Y en este otro corte, como si fuera una salchicha, vemos en dónde está la parte interna, el recubrimiento propiamente dicho de la arteria, que es donde está constituido todo el endotelio. Se llama endotelio, endos, dentro. Entonces, el endotelio es la capa que recubre todo el interior del sistema arterial y venoso. Y esto, como les decía, el endotelio tiene un sinnúmero de funciones. Cada una de sus células se encarga de producir diferentes tipos de sustancias que van a contribuir tanto a la vasodilatación como a la vasoconstricción. Esto es muy importante porque dependiendo de lo que estemos realizando, de las actividades que estemos realizando, pues es la velocidad y la presión arterial que necesitamos para que la sangre llegue de manera correcta, adecuada y eficiente a cada tejido y a cada órgano para que logremos tener lo que todos conocemos como salud, que se mantenga el equilibrio dentro del organismo. Entonces, bueno, el endotelio, como dice en esta imagen, está formado por una monocapa. Monocapa quiere decir que es una sola capa de células endoteliales y estas van en su conjunto, si las pudiéramos pesar, un adulto promedio de 1,65, 70 centímetros de altura y 70 kilogramos de peso, si lo pudiéramos pesar el endotelio, pesaría aproximadamente 1 kilo de la superficie corporal y de la complexión corporal de esa persona. Pero bueno, entonces, lo que decíamos es de que este endotelio va a participar en la regulación del tono vascular, ¿sí? Bueno, y cada sustancia que produce el endotelio tiene diferentes tipos de funciones, ¿sí? Algunas de ellas son que tienen un efecto antioxidante, otras son antiinflamatorias, otras son antitrombóticas, y antitrombóticas quiere decir que van a disminuir la formación de trombos, que esos trombos son primeramente un coágulo fresco, después ese trombo, si no se destruye, se va organizando, se va llenando de otros componentes y otras células hasta que agarra una consistencia lo suficientemente firme para poder obstruir la circulación de una porción de un vaso sanguíneo y entonces se forma un trombo. Entonces, las sustancias antitrombóticas lo que ayudan es a que estos trombos no se formen dentro de la circulación. ¿Por qué es importante saber esto? Porque de entrada, el solo hecho de que la sangre vaya circulando dentro del sistema arterial ocasiona un golpeteo continuo, permanente, porque no podemos estar con la sangre detenida. Entonces, este golpeteo que sucede durante el trayecto de la sangre, conforme va viajando en el sistema arterial, ocasiona un trauma, o sea, un trauma que no se puede evitar, ¿sí? Entonces, este trauma continuo, que pudiéramos decir que es normal, favorece la liberación de estas sustancias antitrombóticas que reparan, reconstituyen aquellas zonas del endotelio que se van lesionando por el golpeteo de la sangre, pero lo van a hacer sin formar trombos, ¿sí? Se va a formar una reparación ahí en ese sitio del trauma, pero sin la formación de un trombo. Y también, pues, hay otras sustancias que tienen el efecto vasoconstrictor, y algunas también son protrombóticas, de tal manera que dentro del endotelio todos los días, de manera continua, ahorita ustedes y yo que estamos aquí sentaditos platicando, estamos teniendo una lucha interna dentro de nuestro sistema arterial y venoso, principalmente arterial, entre estas dos sustancias, las que son vasodilatadoras, las que son vasoconstrictoras, las que son antitrombóticas y las que son protrombóticas, para que pueda haber un equilibrio dentro del sistema vascular y ese equilibrio permita llevar a cabo la principal función, que es la de llevar la sangre a todos los tejidos. Bueno,
El endotelio tiene una arquitectura, o sea, no puede haber una célula que esté por ahí perdida, otra por ahí perdida, es una organización completa. Si la pudiéramos ver, si pudiéramos hacernos diminutos y entrar a un vaso sanguíneo arterial, pues sería pues una experiencia muy padre porque podríamos ver toda la arquitectura. Es como entrar a un túnel y pudiéramos ver toda la arquitectura de cómo se construyó ese túnel. Entonces, el endotelio, dependiendo del lugar donde esté localizado el vaso sanguíneo, pues va a tener una arquitectura discretamente diferente al de al de otros órganos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada órgano tiene una función, cada tejido tiene una función. Tenemos también glándulas y dependiendo de cada órgano, o de cada glándula o de cada tejido, pues va a ser el tipo de endotelio que tenga, ¿sí? Lo que dice aquí que el endotelio puede ser continuo o discontinuo se refiere a esto, ¿sí? De que los epitelios continuos no tienen estas perforaciones o fenestraciones dentro de su arquitectura. Y estas fenestraciones o porciones donde están, donde hay una discontinuidad. Discontinuidad quiere decir que se pierde la continuidad de la integridad de esta pared. Entonces, al haber este orificio aquí, pues se dice que hay una discontinuidad. Y estos orificios sirven para una multiplicidad de funciones, ¿sí? Dentro del torrente sanguíneo van los tres componentes celulares, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todo esto en un sobrenadante que es el plasma. El plasma a su vez tiene factores de la coagulación, tiene hormonas, tiene sustancias de señalización de inflamación, de reparación, tiene una gran cantidad de elementos, el torrente sanguíneo, y entonces como dice aquí, que hay órganos que están involucrados en la filtración. Esto quiere decir que, por ejemplo, a nivel de los riñones, el riñón es por excelencia el órgano de la filtración. Esto quiere decir que el endotelio vascular a nivel renal, pues va a permitir la filtración. ¿La filtración de qué? De sustancias buenas, retener las sustancias buenas, por ejemplo, las proteínas, y dejar ir a través de esa pared vascular que tiene la capacidad de filtrar, dejar ir sustancias que ya son tóxicas. Ejemplo, las sustancias nitrogenadas, la urea, la creatinina, y también esta función de filtración permite que el riñón pueda capturar y equilibrar los electrolitos, las sales de la sangre, el sodio, el calcio, el fósforo, el potasio, el magnesio, ¿sí? Y en órganos que se dedican a la secreción o glándulas endocrinas podemos hablar del páncreas, de la tiroides, ¿sí? Las glándulas exócrinas, quiere decir que las glándulas endocrinas se llaman endocrinas porque vierten sus señalizaciones hormonales hacia adentro del torrente sanguíneo. Y las glándulas exócrinas lo que vierten es pues una secreción fuera del torrente sanguíneo, ¿sí? En el caso de las glándulas salivales son glándulas exócrinas, las glándulas de la sudoración son glándulas exócrinas. Entonces, todas estas glándulas están irrigadas por vasos arteriales pequeñísimos, capilares, precapilares, y también hay un componente venoso. Entonces, para que haya un equilibrio de estas sustancias que se liberan, pues tiene que haber un paso a través de una membrana que es el endotelio, ¿sí? Bueno, los plexos coroides son unos componentes que tenemos dentro de unas cavidades en el cerebro, que son los ventrículos, y estos plexos coroideos producen el líquido cefalorraquídeo que está irrigando de manera continua todo el sistema nervioso central. Bueno, entonces, como decíamos, que la principal función del endotelio es la regulación del flujo sanguíneo sistémico y la perfusión tisular. La perfusión tisular quiere decir lo que les he venido comentando con anterioridad. Perfusión quiere decir que cada tejido esté continuamente irrigado de sangre de manera constante y eficiente para que ese tejido reciba todos los componentes, nutrientes, hormonas y demás, células, oxígeno, glucosa, que se requiere para que hagan todas las funciones para las que está destinado ese tejido, ¿sí? Entonces,
para que esa perfusión tisular, esa irrigación de sangre se lleve de manera correcta y continua y eficiente, pues intervienen muchísimos factores, desde liberación de señalizaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel de señalización del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Del simpático, del parasimpático, y cada órgano, aquí en los dibujitos de Vesalius, cada órgano necesita una presión de perfusión tisular completamente diferente. No es la misma la que requiere el cerebro, la que requiere el corazón, la que requieren los riñones, la que requiere el hígado. Entonces, este endotelio tiene muchísimo trabajo, lo tiene que hacer de una manera, pues casi perfecta para que podamos tener salud, vida y todo esté en un perfecto equilibrio. Entonces, para que esta perfusión se vaya sucediendo de manera continua, pues entonces entran en juego las sustancias que libera el endotelio. En el caso del óxido nítrico, el óxido nítrico es una sustancia que tiene la capacidad de ser vasodilatador. Es el vasodilatador por excelencia que produce nuestro cuerpo, y este óxido nítrico va a entrar en funciones para equilibrar o contrarrestar el efecto de los vasoconstrictores, que son las endotelinas. Aquí marca la tipo 1, pero hay tipo 1, tipo 2, tipo 3 y muchos tipos de endotelinas, que su trabajo es ser vasoconstrictores potentes para cuando se requiere que haya elevaciones de la presión arterial. Otras sustancias también, la angiotensina 2, los tromboxanos. Y entonces, como les decía, cada órgano necesita una presión de perfusión completamente diferente. ¿Por qué? Porque las funciones y las necesidades de cada órgano en cada momento de nuestra vida, de nuestro día que estamos viviendo, es diferente. Ahorita que estamos aquí sentados en reposo, teniendo esta plática, pues obviamente nuestro sistema muscular necesita una cantidad menor de irrigación sanguínea, ¿sí? Si ahorita no estamos, que hayamos terminado de comer de manera inmediata, pues el tubo digestivo requiere una cantidad de sangre menor, ¿sí? A la que requiere cuando estamos durante la ingesta de nuestros alimentos, y al término de la ingesta de nuestros alimentos, el tubo digestivo requiere una cantidad mayor de sangre para poder llevar a cabo toda la función de la digestión. Los pulmones, dependiendo también de la frecuencia respiratoria, necesitan una cantidad de sangre para estar realizando la función de la respiración. El cerebro, pues no se diga, el cerebro necesita una presión de perfusión tisular muy especial, continua, que requiere de variaciones de presión y de flujo para que el cerebro pueda estar funcionando. Cuando estamos sentados, como ahorita, o viendo una película, viendo en reposo, escuchando música, además, lo que ustedes más les guste hacer cuando están en reposo, pues la cantidad de presión que se requiere pues es menor. Pero en el momento en que nos levantamos de la silla, o nos levantamos de la cama o del sofá, en ese momento se activa toda esta cascada de sustancias que libera el endotelio. ¿Por qué? Porque al cambiar de posición, de estar sentados, al cambiar a estar yo parado, necesito una presión arterial diferente a la que tenía en reposo, cuando estaba sentado, y para no perder el estado de conciencia, es decir, que me desmaye porque me levanté de estar sentado, necesita haber un sistema de compensación y regulación de flujo sanguíneo que pueda llegar hasta el cerebro para que yo no pierda la conciencia. De igual manera, si me voy a parar y me voy a salir a hacer una actividad física extenuante, a correr, a trotar, a andar en bicicleta, a jugar un partido de fútbol, lo que ustedes se les ocurra pensar, en ese momento la demanda de gasto de gasto energético a nivel muscular y a nivel de oxígeno va a ser mucho mayor. Entonces necesitamos cambios de presión arterial, cambios de frecuencia cardíaca, cambios de frecuencia respiratoria, y entonces se van a activar todas estas sustancias que libera el endotelio, tanto las vasodilatadoras como las vasoconstrictoras. ¿Para qué? Para que la presión arterial se vaya regulando y entonces podamos hacer nuestras funciones que estamos planeando hacer. Bueno, este, hasta ahorita, bueno, vamos haciendo un pequeño resumen para no perdernos. El endotelio vascular es una capa que recubre todo el sistema arterial y venoso, que tiene función
de regulación de este flujo a través de los cambios del diámetro de las arterias, haciendo vasoconstricción y haciendo vasodilatación. ¿En respuesta a qué? A los cambios que estamos teniendo en el organismo y en nuestras actividades durante todo el día. Para que esto pueda llegar a suceder, se necesita que la célula endotelial libere sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico o libere sustancias vasoconstrictoras como la angiotensina 2 o la endotelina para que estos cambios de presión puedan llegar a suceder. Aquí haciendo un breve resumen de las sustancias vasodilatadoras, las más importantes para no enredarlos con las cosas de las bioquímicas. El óxido nítrico es el vasodilatador por excelencia, como les decía. La angiotensina 2 es el vasoconstrictor por excelencia que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y también les decía que el endotelio es capaz de producir sustancias proinflamatorias, antiinflamatorias y algunas otras que regulan también el sistema inmunológico, factores de protrombóticos y antitrombóticos. Los factores protrombóticos son aquellos que, como les digo, ayudan a que haya una reparación de este sistema, de este endotelio cuando hay un trauma. ¿Sí? El trauma continuo el trauma por el, el golpeteo continuo que sucede por el paso de la sangre, pero también si tenemos alguna lesión, una herida, un golpe, una enfermedad inflamatoria, lo que sea, el sistema endotelial se va a poner a trabajar de una manera importante. Sí, aquí tenemos lo que dice el factor tisular y el factor de von Willebrand, que son factores protrombóticos, y estos se activan principalmente cuando hay también, además de los traumas normales, por decirlo de alguna manera, y los traumas generados por lesiones, enfermedades o heridas, entran en juego también cuando tenemos un exceso de lípidos, un exceso de colesterol LDL y una disminución de colesterol HDL. Cuando nosotros nos comemos o estamos teniendo una ingesta muy excesiva en grasas, decimos, bueno, ¿cómo es que las grasas ocasionan arteriosclerosis? ¿Cómo es que las grasas llegan a formar una placa de colesterol que se calcifica, que obstruye una arteria? Pues bueno, en la función de la digestión, nosotros ingerimos una cantidad de grasa y durante el trayecto, conforme va degradándose ese alimento en porciones más pequeñas hasta hacer componentes moleculares, se absorben al torrente sanguíneo, ¿sí? En el sistema vascular de todo el tubo digestivo, desde el duodeno, el yeyuno, el ileón, que son las partes del intestino delgado, hasta el colon. Entonces, cuando esos nutrientes, micronutrientes, macronutrientes, grasas, se van absorbiendo, pues obviamente esa grasa que no tiene un lugar en donde estar, porque no debe estar ahí, pues entonces el factor de von Willebrand y el factor tisular le mandan una señal a una parte de la familia de los glóbulos blancos que se llaman macrófagos, y se llaman macrófagos porque son grandes comelones de sustancias que no deben de estar en nuestro cuerpo. Entonces van, las envuelven e intentan digerirlas para eliminarlas porque no deben de estar ahí. Desafortunadamente esos macrófagos se sobresaturan y entonces se vuelven en macrófagos, los inmunólogos les llaman macrófagos activados espumosos por las características como se ven en el microscopio. Y luego, como eso no se puede eliminar, pues se va acumulando. Luego eso estimula que se libere esta otra sustancia que dice aquí el factor tisular. Luego se activa una sustancia que favorece que se empiecen a producir unos tejidos que se llaman, buenas células que se llaman fibroblastos, que en cristiano esos son las células que producen el músculo liso o constituyen, mejor dicho, el músculo liso de las capas musculares de las arterias. Pero se forma de una manera normal y esto se va degenerando hasta que va produciendo una capa gruesa, una
una placa ahí llena de grasa, de colesterol, de factores ahí celulares, se inflama y después de que se inflama, se rompe y después de que se rompe, se activan la cascada protrombótica, ¿sí? Se activan la proteína C y la S, el factor 5 y entonces se forma un coágulo, luego ese coágulo se endurece y se forma un trombo, ¿sí? Bueno, pero también cuando esto se está activando, pues hay otras factores anticoagulantes que también se activan para, como les decía hace rato, mantener un equilibrio, ¿sí? Mantener un equilibrio y que no haya trombosis, pero que tampoco hay, y que el sistema anticoagulante se active, pero que al mismo tiempo no haya sangrados. Entonces, esto es algo tan importante porque tiene que haber un equilibrio entre los factores que protegen con la procoagulación y la reparación de los mismos vasos sanguíneos al estar trabajando, pero también que haya un sistema fibrinolítico y anticoagulante que evite que este trauma forme coágulos y entonces se forme un caos y se sature de coágulos todo el sistema vascular, pero al mismo tiempo que este sistema anticoagulante natural que tenemos permita que no sangremos. Entonces, imagínense todo el trabajo que tiene el sistema endotelial. Mantener el tono vascular, ¿sí? Para que la presión arterial sea normal, sea la que requerimos para estar bien irrigados de sangre y que todos los nutrientes, el oxígeno, la glucosa, el glucógeno, todo llegue a su lugar. Pero al mismo tiempo, evitar que la sangre se coagule. Y al mismo tiempo que se permite que la sangre no se coagule, con el sistema anticoagulante natural que tenemos, que no sangremos. Entonces, es algo fisiológicamente muy bonito, porque todo esto va sucediendo minuto a minuto desde el momento en que fuimos concebidos dentro del seno de nuestra madre y hasta el día que vayamos a morir. Bueno, entonces, para que tengan una idea clara de qué es la vasodilatación y la vasoconstricción, pues aquí les traje un gráfico en donde vemos el diámetro normal. Soy medio tartamudo, ¿eh? Bueno, tenemos la arteria con su diámetro normal y cuando hay una vasodilatación, por lo que hay es una vasodilatación, es decir, se dilata, aumenta el diámetro. Aumenta el diámetro y este aumento del diámetro disminuye la presión arterial, ¿sí? Disminuye la velocidad a la que va viajando la sangre, ¿sí? Y por el contrario, cuando tenemos vasoconstricción, disminuye el diámetro de la arteria y al disminuir el diámetro de la arteria aumenta el tono. Una arteria vasodilatada es una arteria hipotónica. Una arteria vasoconstriñida es una arteria hipertónica, ¿sí? Y al aumentar el tono vascular, entonces aumenta la velocidad, la presión, para que el flujo sanguíneo vaya de una manera más acelerada a donde tiene que ir, en el caso de que estuviéramos haciendo ejercicio. Y esto, a nivel de la frecuencia cardíaca, pues también va a haber señalizaciones por sustancias que liberan el endotelio y de activación simpática y parasimpática que le avisan al corazón que tiene que latir más rápido para mandar más sangre. Y esto también, cuando se une al aumento del tono vascular, pues va a aumentar la presión arterial. Bueno, entonces aquí ya creo que quedó clarito el asunto de la vasoconstricción, la vasodilatación, que son, como forman parte pues es parte de la piedra angular del control de la presión arterial. Entonces, si empezamos a reflexionar sobre las funciones endoteliales, pues el endotelio es, ahora sí que como dice el dicho popular, el ajonjolí de todos los moles. En todos lados está, en todos lados anda, es un gran comunicador, comunica en todos los órganos para que se vayan activando las sustancias que se requieren para que logre todo estar en equilibrio. Y entonces, pues hay cambios como les digo, esta vasoconstricción cuando nos levantamos permite que la sangre llegue al cerebro, ¿sí? Cuando dice el famoso dicho
de no le llega la suficiente sangre al tinaco, pues eso quiere decir que no hubo una compensación adecuada del sistema cardiovascular, del tono vascular, para que la sangre llegara de manera correcta al cerebro, y entonces esa persona perdió el estado de conciencia. Y volviendo a la ajonjolí de todos los moles, pues esto quiere decir que si el endotelio vascular se enferma, pues vamos a tener diferentes tipos de consecuencias desastrosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el endotelio está en todas partes de nuestro cuerpo, porque no hay ni una sola parte que no esté irrigada de sangre. Entonces, dependiendo del área del vaso sanguíneo que se enferme, pues va a ser el trastorno que va a ocasionar, ¿sí? Y entonces va a haber diferentes alteraciones, tanto en trastornos de liberación de sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras, inflamatorias, proinflamatorias, que van a derivar con el paso del tiempo en una enfermedad cardiovascular, una enfermedad metabólica, diabetes, hipertensión, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a entrar a lo que a mí me interesa mucho, que es hacer conciencia en por qué tenemos que cuidar nuestro endotelio, ¿sí? El endotelio, haciendo un pequeño resumen, es la capa interna que recubre los vasos sanguíneos, ¿sí? Que libera sustancias vasoconstrictoras, vasodilatadoras, regula la presión arterial, regula la irrigación de sangre para que lleguen todos los nutrientes, oxígeno y todos los factores que necesitamos para mantener la salud y el equilibrio. Entonces, si este endotelio se enferma, pues entonces va a haber consecuencias, ¿sí? Y las consecuencias van a venir a diferentes niveles, en diferentes edades, y desafortunadamente todo esto es prevenible, ¿sí? Entonces, idealmente, idealmente lo digo así porque cuando nosotros los internistas diagnosticamos una persona con diabetes, con hipertensión, con algún tipo de cáncer, eh, pues ya es a veces demasiado tarde, en cuanto a que los individuos somos muy testarudos y nos cuesta mucho trabajo cambiar hábitos, ¿sí? Entonces yo siempre les he dicho a mis amigos pediatras, los hábitos empiezan aquí, en no modificarle a una madre su etapa de lactancia, ¿sí? Porque nuestros hábitos alimenticios son los que van a trastornar la función endotelial. La disfunción endotelial, que es todo lo contrario de la función endotelial, pues viene a darse por los malos hábitos de alimentación, la exposición a las radiaciones, a la contaminación, el uso y abuso de sustancias pues tóxicas, más bueno, lo prohibitivo, lo permitivo, pues ya depende de la conciencia de cada quien. Sí, pero efectivamente, o sea, las drogas, la cocaína, la marihuana, las metanfetaminas y demás, todo ese tipo de sustancias modifican la función endotelial, ¿sí? La alimentación, desde que un ser humano tiene esta edad, y mientras haya una madre que esté dispuesta a lactar a su hijo el tiempo que deba hacer, que si no mal recuerdo, dicen los pediatras, es mínimo los primeros 6 meses, y el bebé solamente necesita su leche materna. Pero bueno, desafortunadamente también hay una conducta en la que, por cuestiones de trabajo, etcétera, mil factores, pues empiezan las fórmulas, ¿sí? Y empieza la obesidad infantil, luego las dietas ricas en grasas de origen animal, de origen vegetal, grasas poliinsaturadas, la obesidad. Entonces, imagínense, cuando yo como internista recibo una persona con estas características, pues cuando le voy necesito el auxilio de un psicólogo para ayudarlo a que modifique sus hábitos, ¿sí? Entonces, los hábitos empiezan aquí, cuando el ser humano está en la etapa de lactante. Ahí empiezan los buenos hábitos. Cuando llegamos a la edad adulta, nos va a costar muchísimo trabajo cambiar los hábitos. Entonces, cuando nosotros los médicos que nos dedicamos a ver adultos, diagnosticamos este tipo de problemas, pues sí,
es mucho, muy difícil. Y esto es lo que les quiero compartir, que todos tengamos conciencia de lo que está pasando en México. En ocasiones se desestiman un poquito las publicaciones y los registros que hay en nuestro país, porque bueno, pues se dice que tenemos un subregistro tanto en la incidencia, las prevalencias de las enfermedades, pero si estas cifras están en el subregistro, pues imagínense si estuvieran en un registro adecuado. Es desastroso ver cómo la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa número uno de muerte en México en hombres y en mujeres. Y a esto le sigue la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades hepáticas, la enfermedad cerebrovascular, todas estas son prevenibles, ¿sí? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es prevenible, la insuficiencia renal crónica es prevenible, y vemos aquí la distribución de cómo se nos mueren los hombres y las mujeres en México por ese tipo de enfermedades. Es algo preocupante, pero lo más preocupante viene aquí. Vean, hasta el año 2020, en cómo íbamos en obesidad infantil. De los 5 a los 11 años, está creciendo de una manera muy severa la obesidad infantil. Es algo realmente preocupante y es donde tenemos que nosotros, no solamente los médicos y el personal de salud, sino toda la población, darle la importancia y el peso que implica que nuestros niños estén siendo obesos. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí, este, esta gráfica es de funciones, muertes registradas por diabetes mellitus por tipo de diabetes. La diabetes insulino dependiente, que es la diabetes tipo 1, pues esa desde hace muchísimos años sabemos que puede presentarse en niños, en jóvenes, en adultos. Y lo que hasta donde cuando yo me formé como médico en el año 1994, nos enseñaban los maestros que la diabetes tipo 2 era la diabetes del adulto, ¿sí? Pues, ¿qué creen? 25 años después y ya desde hace 10, 11 años, la diabetes mellitus tipo 2, que antes era la diabetes de los adultos, también ya es la diabetes de los niños. Y no solamente los niños se enferman de diabetes, también se están muriendo los niños de diabetes, de complicaciones por la diabetes. Entonces, este es mi mensaje a lo que quiero llegar, es a que volteemos a las medidas preventivas, correctivas a tiempo. ¿Cuándo? Cuando los niños están haciéndose niños obesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese niño obeso va a ser un joven obeso, va a ser un adulto obeso, y en un adulto obeso, pues va a ser un adulto que tenga predisposición a hacer todo lo que ustedes se les pasa por la cabeza, ¿sí? Y pues esto también, la mortalidad de las enfermedades cardíacas, aquí hice una línea que corta hasta el año 2020 porque todos los registros se, pues, se empantanaron con el asunto de las muertes por el COVID. Y entonces, pero hasta el año 2020, pues igual el número uno de muertes en México, la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus y sus complicaciones, que son muchas, bastantes y variadas, la enfermedad cerebrovascular también es un problema sumamente serio. ¿Por qué? Porque antes creíamos que solamente los viejecitos, los abuelitos, se enfermaban de enfermedades vasculares del cerebro, hemorrágicas o trombóticas, la famosa embolia. La embolia es un infarto cerebral. El derrame que le dice la gente, el derrame cerebral, pues es una hemorragia cerebral. Entonces, antes decíamos que solamente los abuelitos se enfermaban de enfermedades cerebrovasculares. ¿Qué creen? Eso no es cierto. También los jóvenes tienen enfermedades cerebrovasculares trombóticas, y hemorrágicas. Y es algo lamentable porque la gente se muere. En esta imagen lo que podemos ver es una angiografía cerebral en donde vemos un aneurisma en una de las arterias cerebrales. Un aneurisma es una formación anormal completamente de las paredes del vaso sanguíneo, se dilatan las paredes de la arteria, se forma un saco que es completamente anormal y al ser anormal, pues tiene predisposición de romperse. Y cuando se rompe un aneurisma, pues entonces es una urgencia
¿Por qué? Porque esto genera una hemorragia dentro del sistema nervioso central y en el espacio que se llama subaracnoideo, y esto genera una hemorragia subaracnoidea. Entonces, este tipo de aneurismas, estas anormalidades vasculares, pues se forman en personas con hipertensión, en personas que tienen factores de riesgo, consumo excesivo de sal, etcétera. Entonces, por eso es muy importante mantener nuestro sistema endotelial sano desde que estamos chiquillos, chiquillas, porque cuando ya llegamos a ser abuelitos, pues va a ser sumamente difícil revertir estos desastres que hay dentro del sistema arterial. Esta es una arteriografía de la arteria carótida común, que es de la arteria carótida, vean acá abajito, la arteria carótida nace directamente de la arteria aorta, sube por el cuello, se mete por los orificios vertebrales y se mete al cráneo y forma el árbol arterial del cerebro. Entonces, cuando la arteria carótida, por acá en su porción vertebral, se enferma y forma placas de colesterol aquí que obstruyen la circulación, pues ¿qué creen? Esto genera una disminución del flujo sanguíneo cerebral y luego nuestros abuelitos andan mareados desde la cabeza, sienten que no son ellos. Finalmente, esto se fragmenta y ocasiona una embolia cerebral, un infarto cerebral. Muy importante por eso, pues cuidar la salud de las arterias. A nivel del corazón, pues es la misma historia, la misma génesis de las enfermedades vasculares. Esta es una arteria coronaria en donde se forma una placa, esa placa se ulcera, al ulcerarse se forma un trombo. El endotelio es muy generoso, pero también tiene un límite, o sea, llega el tiempo en que el endotelio no puede hacer toda la chamba. Entonces, pues obviamente se obstruyen las arterias y esto se transforma en un infarto en el corazón, que pues la única buena noticia es que cada vez más tenemos disponibles salas de intervencionismo para destapar esas arterias que se enferman. Y esto pues también es completamente anormal. Este es un aneurisma del callado de la aorta. El callado de la aorta se llama así porque parece un callado, parece un bastón, ¿sí? Entonces aquí estaría el corazoncito, pero la imagen se reconstruyó para poder apreciar sin los otros componentes de los otros vasos sanguíneos y del corazón para poder ver el aneurisma. Y este es un aneurisma que es una formación, una deformación, es algo completamente anormal de las paredes de la arteria aorta por debajo del callado. Y esto constituye una urgencia cardiovascular. Si esto no se corrige a tiempo, la persona fallece y por eso son catástrofes cardiovasculares. En esta imagen lo que pueden ver es otra persona. Vean, aquí debería de verse un tubo recto de arriba hacia abajo, que es la aorta, la aorta en su nacimiento con el corazón, la aorta torácica, la aorta abdominal, y debería ser un tubo completamente recto. Aquí en esta reconstrucción se ve mejor. Aquí debería ser completamente recto y pues no lo es. De aquí con el medio de contraste podemos ver cómo están alteradas completamente las paredes del vaso sanguíneo, una verdadera catástrofe, un aneurisma de la aorta. Y también, o sea, la enfermedad arterial periférica, pues también es otro problema sumamente frecuente. Como podemos ver aquí en la imagen, ni siquiera es una persona obesa. Los tejidos blandos se ven dentro de su casi normalidad, son dos personas diferentes, pero la enfermedad arterial, aquí vemos cómo viene la arteria, cómo viene, aquí se interrumpe una capa gigante aquí de ateroma que obstruye la circulación de este vaso sanguíneo. Aquí también vemos, está señalado en rojo, cómo disminuye, cómo viene aquí la circulación básicamente, digamos, normal y luego se pierde. Ejemplos de casos que no son tan infrecuentes, que son muy frecuentes. Aquí vemos otro aneurisma de la arteria torácica, ¿sí? De la porción torácica de la arteria aorta, y vemos pues cómo se deforman las arterias, y esto obviamente ocasiona alteraciones de la presión arterial, alteraciones del ritmo cardíaco, obviamente esto disminuye la perfusión, la famosa perfusión tisular de las extremidades inferiores, y obviamente como de esta arteria aorta nacen
pues las arterias mesentéricas, las arterias renales, las arterias que le dan sangre al hígado, a todos los órganos intraabdominales, pues imagínense la catástrofe que genera tener un aneurisma a este nivel. Entonces, desafortunadamente este es el pan nuestro que de todos los días que estamos viendo en los hospitales, tanto públicos como privados, porque la gente cree que solamente los pobres se enferman de esto, ¿no? También la gente de un estrato socioeconómico medio y alto se enferma de esto. ¿Por qué? Porque todos estamos vivos, todos tenemos que comer, muchos no hacemos ejercicio, otros sí hacen ejercicio, unos fuman, otros no fuman, unos se drogan, otros no se drogan, y entonces unos toman alcohol y otros no. Y aquí podemos ver otro aneurisma, un aneurisma de la arteria aorta. Aquí se ve en más blanquito el medio de contraste y vemos cómo se separan perdón, las capas musculares de la arteria, ¿sí? Esto es sumamente grave, esto es una catástrofe vascular. Y el nivel más severo que tenemos de la disfunción endotelial, pues obviamente las infecciones graves. Las infecciones graves de cualquier tipo que se imaginen, del sistema nervioso, del sistema respiratorio, del abdomen, son infecciones que ponen en jaque al endotelio, ¿sí? Porque se desregula completamente la producción de los vasoconstrictores, de los vasodilatadores, y como es más potente la liberación desproporcionada del sistema inmunológico tratando de corregir las infecciones graves, pues entonces el endotelio pierde su capacidad de reacción, pierde su capacidad de compensación y se forman todo este tipo de problemas. Entonces, esta es una persona que la tuvimos en terapia intensiva por una infección intraabdominal muy seria, muy severa y con una manifestación de disminución de la perfusión a las extremidades inferiores por una caída muy severa de la presión arterial. Y lo que vemos, estos cambios de coloración, pues son el síntoma, el signo que podemos ver y medir de cómo está ausente el riego sanguíneo en las partes más periféricas del cuerpo, que son las puntas de los dedos, tanto de los pies, de los pies, los dedos de las manos. Un verdadero problema, un verdadero caos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Desafortunadamente, bueno, aprovechar el tiempo porque el tema da para mucho más, pero bueno, se han hecho diferentes intervenciones, ya una vez que sabemos, que somos conscientes de que ese endotelio lo tenemos que cuidar, porque es un tesoro que tenemos, porque es un tesoro que si lo cuidamos, el mayor beneficio que vamos a tener es tener mucha salud por mucho tiempo, por muchos años, pero también pues tenemos que cuidarlo. Las intervenciones que se han hecho pues, son de diferentes tipos, tanto en cuestiones de ejercicio, cuestiones de dieta, suplementación. Afortunadamente, ustedes y yo contamos con los productos de Usana que tienen un efecto antiinflamatorio muy potente, que tienen un efecto antioxidante muy potente. Y no se los digo solamente porque los conozco de por fuerita, porque los consumo, porque los utilizo con mis pacientes y veo el beneficio que reciben los pacientes con los productos de Usana. Yo, pacientes que tienen factores de riesgo, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, todos les damos su biomega para que se vaya regulando su perfil de lípidos, haya un efecto antioxidante y demás. Entonces, a través de los años han hecho diferentes estudios con diferentes cosas para tratar de disminuir esta disfunción endotelial. Estas intervenciones van con el fin y la razón de disminuir la producción de este tipo de sustancias. Lo que habla aquí, la PCR, que la ven casi en todas, PCR, 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 la proteína C reactiva es una sustancia que se libera en procesos inflamatorios, ¿sí? Si ustedes o yo, mañana en la mañana vamos a un laboratorio y nos medimos niveles de PCR, más de alguno va a salir con niveles altos de proteína C reactiva. ¿Por qué? Por todo lo que ya platicamos. Entonces, para disminuir estos niveles de proteína C reactiva, pues bueno, se han hecho intervenciones de consumo de alimentos enriquecidos con ALA para disminuir los niveles de proteína C reactiva, consumir aceite de linaza, también consumir ácidos omega 3 y 6 con EPA y DHA, y como pueden ver, el beneficio es disminuir los niveles de los factores inflamatorios para disminuir
o controlar esa disfunción endotelial. También otras intervenciones que se han hecho es tener ingestas más concentradas de vitamina C, de vitamina E, ¿sí? ¿Para qué? Para los estudios se ha visto que las personas que consumen vitamina C, vitamina E, aumentan la biodisponibilidad del óxido nítrico de una manera controlada, regulada, que favorezca la vasodilatación controlada que permita el control de la presión arterial, ¿sí? También la función de la vitamina C disminuye o inhibe la función de la endotelina 1, ¿sí? Que como hemos visto, la endotelina 1 es una sustancia que es vasoconstrictora. Bueno, luego también se vio que el consumo de frutas o hortalizas que son ricas en vitamina C, pues también tienen un efecto antioxidante, disminuyen los niveles de proteína C reactiva y el factor activador del plasminógeno, que en cristiano eso quiere decir que es un factor que favorece el endurecimiento de las arterias, ¿sí? Porque aumenta o ayuda a que se libere el factor estimulante de los fibroblastos y entonces el músculo liso de la arteria se va endureciendo, se va haciendo rígido y eso favorece también junto con el exceso de grasas, la aterosclerosis. Bueno, y luego tenemos también que el consumo de vitamina C, vitamina E, a estas dosis de 400 unidades de vitamina E, ayudan a tener un mejor efecto antioxidante, ¿sí? En la función vascular, hay una mejor vasodilatación endotelial, disminuye la rigidez arterial. Entonces son efectos beneficiosos. También tenemos que pensar en que hay que reducir el consumo de sal, ¿sí? Reducir el consumo de sal para tener un control adecuado de las cifras de presión arterial, ¿sí? Evitar esas prácticas añejas de que todavía no prueban los alimentos y le agregan sal a los alimentos, ¿sí? También consumir verduras que tengan un alto contenido de nitratos que reducen la presión arterial, como son las verduras de hojas verdes y las remolachas. También un consumo moderado de alcohol, ¿sí? A todos nos gusta de repente tomarnos alguna copita, alguna cervecita, algún vino tinto, algún whisky, algún brandy, etcétera. Cada quien tiene sus propios gustos y sabores, pero tenemos que tener un límite, ¿sí? Ya está establecido el límite, ¿sí? 10 gramos de alcohol para una mujer, más de 15 gramos para un hombre, no más de 15 gramos, perdón. Entonces, y eso es el equivalente a 2 copas. Más allá de 2 copas ya tenemos efectos tóxicos. Reducir el peso, sobre todo la obesidad central, que es la barriguita de cervecero, porque la grasa visceral a nivel abdominal es un órgano metabólico que juega en nuestra contra, ¿sí? Bueno, los que fumen, disminuir progresivamente el tabaquismo hasta que lo desaparezcan, que es un problema dejar de fumar. Hay diferentes tipos de opciones, farmacológicas, no farmacológicas, de psicoterapia, pero en la medida que uno pueda dejar de fumar es importante. Tener actividad física regular, 30 minutos de ejercicio aeróbico durante 5 a 7 días a la semana, pues casi toda la semana, ¿verdad? Bueno, hacer ejercicios de resistencia, de fuerza, 2 a 3 días a la semana. Aquí en esta publicación dice medicinas complementarias alternativas o tradicionales. No es lo que hacemos nosotros, ¿sí? La suplementación no es medicina alternativa, la suplementación no es medicina tradicional, la suplementación es diagnóstico nutricional y tratamiento nutricional dirigido para una persona que está teniendo un problema específico. Entonces, todas aquellas personas que dicen, es que tú te tomas tus vitaminas para hacer orina cara. No, 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 a ver. Tenemos problemas verdaderos, tenemos soluciones verdaderas. Y esas soluciones verdaderas es hacerme un estudio de epigenética, hacerme una valoración nutricional con un profesional, ¿sí? Y entonces identificar qué son los micronutrientes y los macronutrientes que me están haciendo falta, cuáles son los alimentos que me están haciendo mal, cuáles son los hábitos que me están haciendo mal para que mi endotelio se enferme, y entonces corregir a tiempo, de manera oportuna y de manera, pues ahora sí, yo soy tajante, de manera tajante, esos, esos factores que están haciendo que me enferme. Entonces, la suplementación
como les decía, es una práctica, no es medicina tradicional. Y la medicina tradicional está mal conceptualizada. La medicina tradicional es la que hacemos nosotros, los médicos formados en una universidad. ¿Por qué? Porque es la medicina que viene desde Hipócrates, en la época antigua, desde antes de Cristo. Esa es nuestra medicina, esa es la medicina tradicional. La herbolaria y las otras medicinas son medicinas alternativas a nuestra medicina. Y la suplementación no es medicina tradicional, ¿sí? No es medicina alternativa, es suplementación, como su nombre lo dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saber que tengo factores de riesgo, buscarme una nutrióloga, un nutriólogo de mi confianza, capacitado en nutrición clínica, en nutrición funcional, para que me identifique cuáles son esos factores de riesgo que estoy teniendo y que tengo que modificar para evitar que mi endotelio se enferme. Si yo evito que mi endotelio se enferme, entonces reduzco la posibilidad de la aparición de las enfermedades crónico-degenerativas que ya comentamos: diabetes, hipertensión, enfermedad isquémica cardíaca, coronaria, pues, enfermedad cerebrovascular. Y nosotros, ustedes y yo, pues contamos con herramientas sumamente potentes. Aquí les pongo, tenemos que elegir productos de calidad. Los productos de calidad son aquellos que cumplen todas las normas de producción porque tienen materia prima de buena calidad, tienen buenos vehículos, tienen buenos excipientes, te garantizan que lo que dice la etiqueta, esa cantidad de microgramos o miligramos o gramos, lo que tiene cada tableta, cada cápsula, cada perla, eso es lo que te vas a consumir en cada una de sus cápsulas. Y además, que un producto de buena calidad, como son los productos de USANA, vas a absorber más del 95% y obviamente va a ser un producto que utilices que a largo plazo vas a tener un beneficio, ¿sí? Bueno, entonces, para tener un endotelio saludable, pues hay diferentes herramientas que podemos utilizar en cuanto a suplementación. Definitivamente, de las cosas estrellas, pues está el Biomega, que tiene una cantidad de EPA y DHA lo suficientemente buena para consumir todos los días y que esto ayuda a tener un efecto antioxidante, control de nuestro perfil de lípidos, tener mayor concentración a nivel cerebral, mejora la producción o la regulación del sistema fibrinolítico natural que ya vimos. También otro producto que es muy bueno para el sistema cardiovascular es la coenzima Q10, el coquinone. ¿Por qué? Porque todo el ácido alfa lipoico que vimos en las diapositivas anteriores, las personas que consumen ácido alfa lipoico, pues disminuyen sus niveles de inflamación, de producción de factores de inflamación, de proteínas C reactivas, de interleucinas, ¿sí? Y esto favorece la salud del endotelio. Definitivamente el uso de Profavanol, yo lo recomiendo desde hace muchos años. En la época del COVID, el Profavanol nos dio una ayuda que uno no tiene una idea. Y sí la van a detener porque más de alguno que se infectó pudo haber tomado su vitamina C a través del Profavanol. Todos los flavonoides que tiene el Profavanol son de una calidad sumamente buena y efecto sumamente potente. Y entonces tenemos que suplementarnos con vitamina C, son 300 miligramitos por capsulita. Entonces, las personas que a mayor cantidad de factores de riesgo, pues mayor dosis, mayor potencia. ¿Sí? Y también el Magnecal D, el Magnecal, ¿por qué? Porque la vitamina D actualmente está teniendo, o ya se sabe, ya hay estudios, ensayos clínicos autorizados, etcétera, bien hechos pues, en donde se ha visto que la vitamina D es un factor antioxidante también muy potente que mejora la resistencia a la insulina, mejora, aumenta el efecto antioxidante, pues ayuda a que no haya este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho su atención. Este tema es muy apasionante, es un tema muy bonito porque es una fisiología muy padre. Por eso les decía que le agradezco mucho al
el doctor Diego que me ha invitado a darla. A mí me gusta mucho la fisiología. De hecho, fue una de las motivaciones por las que yo me quería hacer médico, porque quería saber cómo mi cuerpo funcionaba. Y a través de estos 25 años que tengo como médico he ido aprendiendo que la resistencia al cambio es el camino más exitoso al fracaso. Si en el día de hoy tienes alguna duda de que si tienes que cambiar algo en tu vida para modificar tu salud endotelial, pues es el día para hacerlo, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Nos tengan preguntas, dudas, comentarios. Adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias por la presentación el día de hoy de Conectados. Por favor, si tienen alguna pregunta, algo, déjenlo